Hola, soy María Luisa Hernández Aguilar, del quinto trimestre de la UPAP, sede Concepción Fuentes, en la materia de literatura, impartida por el licenciado Israel García González. La presente línea del tiempo tiene como tema épocas literarias, las cuales están divididas en periodos, como por ejemplo el clasicismo. Fue una época que comienza en el siglo V antes de Cristo al 5 después de Cristo. Es una literatura creada por los griegos y los romanos. Sus características cuentan con la poesía épica. Se hablaba de dioses y de héroes con un pasado legendario. Cuentan sus mitos, sus historias, a lo que marcaba la honestidad, la lealtad, la fuerza. Es una literatura que se transmite de manera oral, pues en aquel entonces no existían libros y pues la mayoría de las personas no sabían leer. Había cantores que iban de un lugar a otro, narrando, hablando, platicando y contando sus historias. Entre los autores que encontramos es Homero, Samo, Anacleonte, Sófocles, Equilo, Aristófanes, entre otros. Sus obras representativas son la Ilíada, la Odisea, la Eneida, las tragedias y los textos filosóficos. Esta época fue un movimiento estético e intelectual del ser humano, inspirado en el arte, en la arquitectura, en la música, en la pintura, en la literatura, lo cual buscaba la belleza y la perfección de las cosas. La siguiente época es la época medieval. Comenzó del siglo V después de Cristo al XV. Es una época de castillos, de señores feudales, es una época obscura, donde la iglesia tenía el poder de todo y lo único importante era servir a Dios. Y prácticamente todo se estancaba por esta visión de que Dios es el que nos brinda todo y debemos de obedecerlo. Esta época habla mucho de religión y de héroes. Sus características eran la poesía que se transmitía de manera oral. Aún no existían libros y pues igual la mayoría de las personas no sabían leer. Los juglares iban de feudo en feudo cantando sus historias. Se exaltaba el espíritu caballeresco y la religión. Las poesías e historias eran en anonimato, pero también había autores como Gonzalo de Berceo, Alfonso X el Sabio, Marco Polo, Tomás Moro, entre otros. Sus obras literarias están El Cantar del Rondal, El Cantar del Miocid, El Cantar de los Nibélugos, La Divina Comedia y el de Decameron. Pasamos a la época renacentista. Va a mediados del siglo XV y nace en Italia y se consolida en el siglo XVI, pues como su nombre lo indica, fue el renacer del hombre, o sea, venía de la etapa oscura y medieval. Entonces decide que el hombre también es importante y que no todo gira alrededor de Dios y de la religión. Sus características se basaban en que el hombre es el centro del universo y no solamente Dios. Además, se inventó la imprenta y esto permite que la literatura llegue a las casas. Esto fue un cambio al mundo, como hoy en día lo es el Internet. Se basa en temas de la naturaleza, de el amor, el goce de vivir. Entre sus autores representativos tenemos a Garcilaso de la Vega, a López de Rueda, Shakespeare, a Miguel de Cervantes. Sus obras más representativas fueron Romeo y Julieta, El Príncipe, Utopía, El Paraíso Perdido, Don Quijote de la Mancha, entre otros. La siguiente época es la época barroca. Se da en el siglo XVII, nace en Italia y se consolida
en España. El barroco es exagerado, se exalta mucho en los sentimientos, se caracteriza por el culterismo, que pretende dar belleza por medio de la forma, y también por el conceptismo, que pretende crear belleza por medio del contenido. Sus autores representativos son Luis de Góngora y el argote en el culteranismo, y Francisco de Quevedo en el conceptismo, entre otros como Sor Juana Inés de la Cruz, Tirso de Molina, John Milton. Este es el siglo de oro del teatro español. Sus obras son Fuente Vejuna, Sueños y Discursos, La vida es sueño, Divino Narciso, El enfermo imaginario, La vida del buscón, entre otros. Esta época tenía como objetivo sorprender a los lectores y espectadores de una forma original e ingeniosa, llegando a la exageración. En la época del neoclasismo, que comenzó en el siglo XVIII, era un siglo llamado el siglo de las luces, de la ilustración y de la razón. Por todos los conflictos revolucionarios y los cambios, empieza la edad contemporánea. Esta época es de razón, no de sentimientos. Por lo tanto, sus características eran que la poesía dejaba de tener adeptos y empieza a surgir más el ensayo y la fábula. Ya no se pensaba ni se sentía o se hablaba de sentimientos o que fueran algo importante. Aquí lo que necesitaba el ser humano era el progreso, pensar, razonar, usar su mente y llevar el cambio de vida a todos los pueblos. Sus obras suelen ser muy aburridas, pues eran didácticas, las cuales decían qué hacer y qué no hacer. También dejó pues textos maravillosos que se leían en prosa. No exaltaba los sentimientos, pero sí la razón. Sus autores tenemos a Leandro Fernández de Moratín, a Samalengo, a Tomás Iliarte. Pasando a la época del romanticismo, que fue surgiendo a finales del siglo XVIII y a principios del XIX. Aquí volvemos a la exaltación de los sentimientos, de la nostalgia. Todo era romántico. Se caracterizaba por mirar la capacidad del ser original y único. Hay una rebelión ante la sociedad, porque ya no se quiere seguir con los cambios de pórtate bien y haz esto y no hagas esto. Ahora es el amor imposible, la rebeldía, la angustia, el miedo a los cambios tecnológicos, a lo que le provoque al ser humano. Sus autores serán José Desprocenda, Gustavo Adolfo Bécquer, William Blake, Lord Byron, Mary Shelley, Víctor Hugo. Entre sus obras literarias tenemos un mendigo, un verdugo, la canción del pirata, el amor y la muerte. También surgían artículos periodísticos y ensayos. En esta época se exaltaba la belleza y los ideales, dando libertad a los sentimientos. En la época del realismo, que fue surgiendo a mediados del siglo XIX, esta época se puede decir que basta de sentimientos. Su objetivo era reflexionar la realidad contemporánea. En esta se dice, si esto está muy bonito, todo lo que me estás contando, los sentimientos y lo tenebroso y oscuro, pero era más oscuro y tenebroso estar sin poder comer, porque en aquel entonces no había una paga justa. Se caracteriza en la consolidación de la burguesía. Surgen escritores que adoptan diferentes posturas frente a la realidad. Se quiere reflejar la realidad cotidiana. Habla de la sociedad en conjunto y se va más por la novela o por la poesía. Entre los autores están
Stendhal, Balzac, Flaubert, Fyodor Dostoyevsky, León Tolstói, Charles Dickens, Emilia Pardo Bazán y otros más. Sus obras representativas eran novelas como Rojo y Negro, La piel de Zapa, Madame Bovary, Humillados y Orientados, entre otros. En la época del modernismo va surgiendo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX en América Latina. Se basa en el rechazo a la realidad cotidiana, la búsqueda de la belleza a través de las palabras, un lenguaje pulcro y muy cuidadoso, abundante preciosismo, poemas muy musicales, influye la mitología grecolatina. Sus obras son Azul, El platero y yo, sus versos libres, libros de versos, El bachiller, entre otros. Los autores principales, Rubén Darío, Ramón Jiménez, José Martí, José Asunción Silva, Amado Nervo, Octavio Paz. Esta época fue una renovación artística, rompiendo con todos los estilos tradicionales por buscar nuevas formas de expresión, inspirándose en la naturaleza como un bello arte. La época del vanguardismo se da en el siglo XX, aunque no tiene un periodo definido porque puede surgir y terminar rápidamente. Es la época de la experimentación y se fue caracterizando por la libertad de expresión. Se fueron liberando las reglas gramaticales. Se utiliza mucho el verso libre, va rindiendo culto a la novedad y a la sorpresa. Crea temas ingeniosos y de fantasía. Es un juego de palabras. Habían autores de novelas, de poesía, como César Mendoza, Vicente Vidobro, Oliverio Girondo, Mario de Andrade, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, José Ortega, Gonzalo Arango, García Márquez y muchos más. En sus obras representativas están Las náuseas, Manos sucias, El extranjero, La peste, La montaña mágica, Muerte en Venecia, Las olas, Caligramas, Los sonetos y algunos otros más. Finalmente, la época contemporánea, que surgió en el siglo XX hasta la actualidad, define más los valores de originalidad y ruptura estética. Recrea un carácter de ficción, de fantasía y misterio basado en hechos reales. Entre sus características están el origen de la naturaleza contemporánea, el arte, comedia, drama, musicales, el cómic, el manga, la novela, la fotografía, los cuentos, la poesía, historias, prosas, verso libre. Fue demasiado sus características que se fueron originando más y hasta la actualidad siguen saliendo más. Sus autores pues son demasiados. Entre ellos está Jorge Luis Borges, Alfonso Reyes Ochoa, Ángeles Mastretta, Carlos Fuentes, Gabriela García Márquez, José Celos y hay varios más. En sus obras representativas como Relatos, La desigualdad social, La ética y la moral, La desigualdad del género, cuentos de ficción, Arráncame la vida, muchos mangas, cómics también, entre otros. Esta época sigue representando el mundo interior de los personajes. El tiempo no transcurre en forma lineal,
sino que va rompiendo el orden de los hechos. Y bien, para concluir, pues debemos de tener en cuenta que las épocas literarias son una parte fundamental de nuestra vida, pues es una forma de comprender, de analizar, de estudiar cómo ha ido cambiando la literatura a través del tiempo. Y bien, muchas gracias por su atención. Hasta pronto.